Hola muchachos, muy buenas noches. Esta noche está tan oscura como mi ropa. Son noches que producen como melancolía a ratos, ¿no? Por supuesto, uno no debe dejarse ganar de las tristezas, sino ser siempre una persona muy feliz, en las buenas o en las malas, que todo resbale, que todo fluya. Pero hoy no vengo a hablar de esas emociones tan personales, voy a hablar de un problema de todos, porque a todos nos está afectando. Voy a hablar de la guerra rusa contra Ucrania en un contexto medioambiental, por donde hay que mirar las guerras, obviamente. Pero voy a primero a plantear esto. No se puede conseguir que en la Colombia humana, que esa alternativa que nosotros tenemos de izquierda y esa visión que tenemos sobre el medio ambiente, los recursos naturales, la resiliencia climática, esa posición frente a la crisis climática, no nos hayamos expresado como Estado, como nación, a través del gobierno, contra lo que está pasando en Ucrania. Es que en Ucrania Rusia libra una guerra de invasión y Ucrania una guerra a la invasión. Y mire lo que está en juego. El principio 24 de Río de Janeiro proclama que la guerra, por definición, es enemiga del medio ambiente y que la afectación de los recursos naturales y ambientales es un atentado contra el desarrollo sostenible a nivel mundial, bajo ese principio de la interdependencia. Entonces esta es una mirada de la guerra de Ucrania desde la holística ambiental. Miren ustedes, 3 millones de hectáreas de bosque, 3 millones de hectáreas de bosque impactadas, fuertemente impactadas en su fauna, en su flora, en su paisaje, en su biodiversidad. Y eso, lo que pasa allá, pasa acá. Y lo que pasa acá, pasa allá. Pero eso nos está afectando demasiado. Es a nosotros. Por eso Putin está haciendo una guerra contra la biodiversidad mundial, contra la vida. Oiga, Colombia humana, ustedes que hablan tanto de eso y no nos hemos pronunciado. Porque esos discursitos de hacer la paz a nivel mundial, eso suena como muy bonito, pero la posición geopolítica de un Estado ayuda mucho, contribuye mucho. Y dentro de esa referencia biopolítica, geopolítica y de geografía política, es bueno condenar a Putin por delitos de guerra. 3 billones de bosques con serios impactos ambientales. 450.000 hectáreas ocupadas, fíjese, que están ocupando. No están ocupando unas callecitas de barrio, ni una autopista, ni la vida. Se está ocupando, es la vida. Se está ocupando lo que más representa un país, que son sus recursos naturales. Eso es lo que nos da la forma de ser, de pensar, de decir las cosas, de bailar, de vestirse. Por ejemplo, esta ropa es muy árabe. Se va volviendo un ciudadano universal.
450.000 hectáreas de reservas naturales ocupadas. Es una cifra demasiado grave. O sea que al principio podríamos decir que Rusia fue, no por engrandecer un imperio, sino por robarse y apropiarse unos recursos naturales muy importantes. En lo que le va de la guerra, se han emitido a la atmósfera, esa atmósfera que es de todo, más de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, de metanos, de nitrosos. Esos cohetes contaminan mucho, porque hemos visto que en esta guerra moderna esos de coheticos parece un pesebre, eso va volador por acá, produciendo efectos catastróficos. No es como antes, que era tiro a tiro, o puñal con puñal, o ballesta contra ballesta, espada contra espada. Ahora se las tiran a uno en la virtualidad, bajo la pared de un computador. Han evolucionado las guerras. Lo que no ha evolucionado es la conciencia estúpida y nefasta de nosotros los seres humanos. Esa invisibilidad del ser humano. A pesar de que nos diferenciamos de los otros mamíferos por la condición de racionalidad. De ahí nace el principio de racionalidad, el principio de conocer los impactos, las circunstancias ambientales. Hay que conocerlo para saber cómo conservamos, cómo preservamos, cómo no dañamos, cómo no impactamos. Todas, en la actualidad, todas las reservas naturales, las 16 reservas más importantes naturales de Ucrania, están impactadas. Tiene algún grado significativo de impactos ambientales a la fauna, a la flora, a esa fauna y a esa flora que depende de otra fauna y de otra flora, que depende de sus aguas, que depende de sus ciclos de lluvia, que dependen de su paz, de su silencio. En muchos de esas reservas naturales ha habido incendios. Incluso en la actualidad hay incendios que no se pueden apagar por la guerra. La escasez de recursos, están en otro frente, están en otros incendios. Unos incendios injustificados, por supuesto. Ninguna guerra tiene justificación, excepto la guerra a las cosas malas. La región de Donbass, una región linda, yo quisiera haber ido por allá. Está dentro de mi agenda algún día llegar por allá a mirar. Me hubiera gustado previamente, antes de la guerra y después de la guerra, para tener una idea de esos impactos a la naturaleza que produce la guerra. Vertidos de petróleo en el Mar Negro. ¿Qué le parece? Ese mar de más de 200 especies en peligro de extinción. El petróleo. No solo arriba, sino abajo. No solo en la atmósfera, sino en el océano, en los mares, en las aguas. Y en las aguas hay un hecho que produce irritación. Cómo esos rusos llegaron bombardeando una represa, donde se producía energía. Querer matar a la gente de frío. Quererla llevar a oscuras a una guerra. Sin gas. Sin electricidad. Y lo que es peor, según para ellos, para los rusos, poner su creación de energía nuclear
para matarlos, obviamente para asesinarlos. La central de Zaporilla. Entonces aquí viene un cuento muy especial y es este. En 1986 más o menos, 1986, ocurrió el desastre de Chernobyl. Muchos miles de muertos. Pero con el gobierno ruso, con estos gobiernos rusos, uno las cifras no se las puede creer. Miles de muertos. Entonces, esa región ucraniana tuvo una afectación grande y la ciudad más próxima tuvo que ser evacuada, más de 50.000, más de 70.000 personas. La flora y la fauna toda llena de material radioactivo. Todavía se están muriendo las personas por el material radiactivo, especialmente cáncer de tiroides. Atentar contra una central nuclear. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro son esos rusos! Pero cuando hablo de los rusos no estoy hablando del pueblo ruso, sino de ese gobierno ruso, de ese gobierno dictatorial y vulnerador de derechos humanos. Entonces, no contentos con envenenar el mar Negro, de atentar contra una central nuclear, de atentar contra generación hidroeléctrica en el embalse Kaskovskaya. Si no pronuncio bien, no importa, pero estamos hablando de Ucrania. Los humedales de la región de la Polesa, eso tiene fama por ser, dicen que el humedal más importante de los humedales Ramsar de toda Europa. Lo que le pase a ese humedal le va a pasar a muchas especies y le va a pasar al ciclo del hidrógeno y cambia el ciclo de los vientos y cambia todo, porque todo depende de todo. Y ese humedal está impactado por la guerra. La Polesa. Un humedal Ramsar es un humedal especial de alta biodiversidad y es protegido por el convenio Ramsar. Allá los iraníes, estos son los iraníes, saben un poco más de eso. Pero estos también son, como dije inicialmente, son árabes. Y somos todos. Convenio Ramsar y la región de la Polesa. Ay, yo me imagino esos humedales, esos grandes espejos de agua que parecen mares. Y también recuerdo los humedales nuestros, cómo está el humedal de Ciénaga Grande en la Santa Marta, colapsado, impactado, el de Ayapel, y así muchos humedales, el de Río Tun. Una cosa muy triste lo que nos está pasando a nosotros. Estamos en otra guerra con la naturaleza que se junta con muchas guerras. Y la de hoy, por ejemplo, la de ayer, entre Israel y los palestinos. Otra guerra injusta. Es otra guerra de ocupación, de dominio, de imperialismos nefastos. Pero esa guerra es una guerra geopolítica también, va a ampliar la geopolítica, va a estar más cerca de las narices de la Unión Europea. Y esos impactos que puede tener eso, porque
muchas inversiones, cuando se tienen vecinitos de esos, muchas inversiones sociales no se van a hacer por crear armas sofisticadas, armas de defensa, de dominio geopolítico, de dominio a los recursos naturales, porque el dominio geopolítico a través del territorio es un dominio de los recursos que sostiene el territorio. Ucrania es de los países europeos que más especies endémicas tiene. Por ejemplo, el búho real, hablando de noches, la musaraña, la salamandra de los Cárpatos, la cigüeña negra. En flora, la lunaria, la rediviva. Pero hablemos también de los refugiados, que es un problema social, económico y ambiental. 8.500.000 refugiados. ¿Se imaginan ustedes de sus necesidades básicas? De su agüita, de sus basuras, de sus excrementos. Esas afectaciones morales y culturales, desplazados de su territorio, de su geografía, de sus paisajes, de sus comidas, de sus idiomas, de la forma como hacen entender, de sus cantos, de su música. Diferentes impactos por todos los lados. Ucrania es de los países que más produce maíz, trigo y cebada, junto con Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Son trigo, maíz y cebada que dejan de llegar a estos países que la necesitan, que las importamos, porque no hemos tenido políticas agrarias que nos den una soberanía alimentaria. Ucrania es rico en recursos naturales no renovables como hierro, uranio, carbón, el manganeso, el grafito, el caolín, el titanio. Entonces ya saben cómo no por plata, sino por riqueza natural. Ellos no fueron a asaltar un banco, sino un banco natural. Los zorros, esos zorros de los Cárpatos que tanto se habla en las películas, en las novelas ucranianas y rusas, esos muflones, esos guamos, esos corzos. Uno se imagina esas cabras subiendo esas montañas de los Cárpatos, esos linces. La contaminación del río de Nis y del río Buk, que corren del norte a sur. Esos bosques vírgenes de pino de Aroya, que vienen sucediéndose vegetalmente desde el Holoceno. Esa riqueza de Ucrania, que el 58% de la tierra ucraniana es arable, se puede arar por medios mecánicos. El 58% es arable. Pobre Ucrania. Chernobyl primero, luego le cae a Zaporilla y luego le cae una guerra imperial rusa. Se acaban con sus ríos, con sus mares, acaban con sus vidas, porque también hay que hablar de vidas humanas, pero también hay que hablar de cuántos guamos, cuántos corzos, cuántas cabras, cuántos jabalíes, cuántos linces han muerto en la guerra. ¿Cuántos bosques han llorado?
porque los bosques lloran y se marchitan como uno. Son un organismo como uno. Bien, amigos, Urania es un país rico en maderas, en recursos maderables. Es un país rico en tierras. Por eso duele lo que está pasando. Entonces, a manera de conclusión, vea, el gobierno colombiano hace mucho tiempo que debió haber condenado la invasión rusa de Ucrania. Somos potencia en la vida y una guerra es totalmente negacionista a la vida. Queremos transiciones energéticas y todo este tipo de cosas y queremos paz mundial y no condenamos a las guerras. Hablamos metafóricamente cuando estas cosas tienen que decirse a manera de realidades. Tienen que pensarse a manera medioambiental. Entonces vamos a foros universales como a la ONU, a la COP26, COP27 y vamos a hablar y nos creemos salvadores del mundo, cuando en realidad hay otros intereses que esconden verdades y eso es lo más bárbaro de la guerra. Ay, muchachos, ¿cuándo será que esa invisibilidad humana se transforme a través de ejercicios de racionalidad, de pensamiento crítico, de ética ambiental? ¿Cuánto será que nos podemos imaginar un mundo sin guerra? Un mundo donde todos somos hermanos, como la canción de los Beatles. Un abrazo a todos los muchachos. Claro que sí. Una lágrima por Ucrania.